Saludos a todos, mi nombre es Mateo Lopera, estudiante de psicología, y a través de este video les comparto lo que en el marco ético de la psicología es el consentimiento informado a la hora de la atención o el trabajo con menores de edad. Para comenzar, en el área de psicología se suele entender por consentimiento informado el proceso por el cual se le proporciona al paciente información relevante, suficiente y necesaria para que éste pueda decidir libremente ante cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico. Para el trabajo con menores de edad es fundamental obtener el consentimiento de los padres o los tutores legales del menor, pero también es necesario tener en cuenta los derechos y la autonomía del menor en situaciones en las que su bienestar pueda estar en riesgo. En ese sentido, el psicólogo debe actuar en la búsqueda de bienestar, en el interés superior del niño, niña o adolescente, respetando por supuesto su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y por supuesto debe actuar bajo el principio de justicia. En los casos de pronto en los que no se pueda contar con el consentimiento de los padres o los tutores legales, el psicólogo debe dejar, digamos, constancia en la historia clínica, en la ficha técnica, en el archivo profesional o en cualquier acervo documental, la sustentación o el soporte según el caso, y lo deberá expresar en el informe que tenga sobre el caso. Al mismo tiempo, pues si la intervención del psicólogo con un menor de edad requiere de un gasto de un agente oficioso, es decir, alguien que hable por el menor o la menor en caso de discapacidad total de este, según el artículo 49 de la Ley 1306 del 2009, el psicólogo debe informar a los padres o a uno de ellos por lo menos en el caso de que estos no sean la causa de la evaluación del maltrato físico, sexual o psicológico. En cualquier caso, el psicólogo, el profesional, debe actuar motivado por los principios éticos y en la búsqueda del bienestar del menor. Si el psicólogo determina definitivamente de que no hay un peligro para el menor, el informe de su intervención lo entregará únicamente a los padres en concordancia con lo dispuesto y lo pertinente al artículo 25 de la Ley 1090 del 2006. En cualquier caso, la protección del derecho a la vida y a la integridad personal del menor es un deber prioritario, incluso en contra de la determinación de los padres, uno de ellos o de sus tutores legales. Según la Corte Constitucional, en casos donde no existe acuerdo entre los padres de un menor que requiera la realización de un tratamiento o un procedimiento médico, debe acudirse entonces a la jurisdicción de familia para solicitar que un juez dirima esta controversia. Ahora bien, en casos donde se deba salvar la vida, la integridad personal y la salud del menor, y no se pueda esperar hasta la sentencia de un juez, el profesional de psicología debe hacer valer el consentimiento informado del padre que otorga el consentimiento, que dé permiso para evitar mayores daños o perjuicios en el paciente. Incluso en casos muy extremos, el consentimiento informado puede ser anulado por el principio de beneficencia que hemos estudiado ya en este curso, pero estas actuaciones deben ser la excepción y no la regla. El psicólogo debe hacer todo lo posible para obtener el consentimiento y documentar los intentos que hace para conseguirlo. Ahora, si el psicólogo no realiza el proceso o decide no realizar el proceso del consentimiento informado, debe proporcionar mejores argumentos que los que la norma expone, de manera de que la ley no se infrinja o se viole. El psicólogo debe tener entonces en cuenta que cualquier desconocimiento que se haga de la dignidad y de la autonomía también de los padres no puede, o más bien no solo generará implicaciones éticas, sino implicaciones en las relaciones familiares del paciente y esto puede generar un mal mayor. Ahora bien, si nos referimos al caso de la psicóloga Camila con el joven Eduardo y teniendo en cuenta que el consentimiento informado es un proceso clave en cualquier interacción entre el profesional de la psicología y el paciente, pues debemos tener varios factores a considerar. Primero, pues es esencial obtener el consentimiento informado tanto del menor como de su tutor legal. El tutor legal o el padre, madre, ya
han sido informados de pronto de lo que ha sucedido y también se les ha socializado la prudencia que se debe tener para no dañar de pronto el trabajo que se ha venido haciendo con el joven. Mm, los padres también entonces deben tener conocimiento de toda la naturaleza de confidencialidad que tendrá el caso, de los riesgos, los beneficios, el tratamiento, antes de continuar con alguna intervención en caso de ser necesario. Mm, en este caso, pues hay que relacionarlo también con el tema del secreto profesional, que es esencial porque hay excepciones a esta regla. Una de esas excepciones es cuando hay un riesgo inminente de daño a uno mismo o a otros. En el caso que expone el curso, el psicólogo podría haberse obligado a romper la confidencialidad para garantizar la seguridad de la joven de 15 años y tomar las medidas adecuadas para abordar el comportamiento de Eduardo. Pues al enfrentar este dilema ético, el psicólogo debe tener en cuenta las leyes y la regulación local, así como las pautas éticas de su profesión. No está de más de que el psicólogo también consulte a un colega, a un supervisor o en un caso muy extremo, a un abogado especializado en estos temas de infancia y adolescencia. A modo de conclusión, pues el consentimiento informado termina siendo digamos, crucial, un proceso crucial en cualquier relación terapéutica o intraprofesional de psicología y paciente por la seguridad y el bienestar de todas las partes involucradas, que también es fundamental. El psicólogo entonces debe equilibrar el tema de la confidencialidad con su responsabilidad de proteger a las personas y seguir las leyes de su jurisdicción.